Hemos repasado en profundidad, investigado y presentado pruebas sobre el caso Libra, el caso de la criptomoneda que, bueno, tanta polémica generó luego de la recomendación que hizo, difusión, dijo el presidente, de ese activo que terminó estafando a miles de desprevenidos, de aficionados a las cripto, pero sobre todo lo que interesa es dejó 120 millones de dólares en una nebulosa. No se sabe todavía a cambio de quién. Está investigando la justicia. El foco del nuevo escándalo de corrupción es el PAMI. Y digo nuevo porque ya venía habiendo escándalos en el PAMI de la mano de funcionarios de la Libertad Avanza que renuncian en varios casos aduciendo que les exigían el cobro de retornos para luego entregar a la corona, como decía Berbisky en los 90. Pero ahora, el nuevo caso que estalló sobre finales de la semana pasada y que creció durante el fin de semana, tiene que ver con los pañales. Estoy hablando de un negocio de 450 millones de dólares para los próximos 3 años, que entre gallos y medianoche, el gobierno le entregó en una licitación bastante atípica a un grupo empresario de correos que ahora se va a ocupar de la logística y distribución de los pañales casa por casa. Los pañales que hasta ahora se vienen pidiendo en las farmacias con orden médica, con receta, con trazabilidad, con 1000 criterios que buscan compensar la historia de corrupción que tiene el PAMI, no solo con esto, sino con prácticamente todo lo que ha hecho en la historia. Bueno, ahora va a cambiar de sistema. Y ese nuevo sistema de distribución se estableció mediante una licitación a la cual llamaron con apenas unos días de anticipación. Apenas unos días, digo, del cierre de la licitación, porque la apertura se hizo al día siguiente de publicado el anuncio del concurso. Fíjate, este es el anuncio, el concurso al que llamó formalmente el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el 14 de abril y que empezó el 15 de abril. ¿Cuándo se cerraba? El 25 de abril al mediodía. Tenía varias peculiaridades este nuevo convenio, porque por un lado se establecía por 3 años, por eso digo 450 millones de dólares en 3 años. Hasta ahora esto se licitaba anualmente. Pero además, en esos 3 años, lo que se aceptó fue un precio inicial por paquete de pañales, que es, según la prestación del pañal, hay varios modelos, entre 20 y 25% más caro que lo que se paga actualmente. Es interesante porque hoy Manuel Adorni, lo va a repasar Gabriela Vulcano, luego en un informe especial completo sobre esto, dijo que va a haber un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales. Claro, es una ínfima parte de los casi 150.000 millones de pesos anuales que va a costar este nuevo sistema. ¿Pero por qué digo precio inicial? Porque el precio de los pañales se va a actualizar trimestralmente por la inflación. O sea, tienen garantizado los nuevos prestadores un beneficio que los anteriores, los actuales, no tenían. Claro, Adorni dijo que los actuales prestadores no participaron de la licitación porque están coligados entre ellos para establecer un cártel, subir los precios poniéndose de acuerdo entre sí. Los prestadores lo que dicen, por el contrario, es que cambiaron las condiciones de la licitación, que les avisaron muy sobre el pucho de un día para el otro, lo acaban de ver en el llamado que hizo el gobierno oficialmente, pero además que el concurso estuvo amañado para beneficiar puntualmente a quien ganó. El consorcio que ganó se llama Urbano Group. Participan Clarín, minoritariamente en términos accionarios, y el grupo Román, un grupo muy poderoso de logística que en su momento condujo el fundador, Alfredo Román, y que hoy conduce su hija, Karina. Claro, lo que van a hacer
es algo que en principio parecería bien, entregar los pañales casa por casa. Lo que adujo Adorni es que había en internet algunos avisos de paquetes de pañales con el sello del PAMI que se vendían. Lo que no dijo es que en Mercado Libre, incluyendo la entrega, hay paquetes de esos mismos pañales provistos por las empresas, no por nadie que los ponga en venta, ningún particular, que llegan a domicilio por precios bastante inferiores a ese precio inicial que le concedieron al único oferente de la licitación. Claro, Mercado Libre tiene no solamente sede ahí cerca, en Barracas, de donde está el centro de distribución de logística del Urbano Group, sino también ligazón no societaria, sino comercial con este grupo que hace parte de sus entregas, de las entregas del gigante de e-commerce, propiedad de Marcos Galperín. Galperín ya no solamente ha dado batallas contra gremios como el de choferes de camiones, sino también contra otros grupos empresarios, contra otras industrias a las cuales busca morderles parte del negocio. Esta vez se metió con una industria poderosa, la industria farmacéutica, que, bueno, produce medicamentos, pero también produce otras cosas para el cuidado de la salud, como en este caso, apósitos protectores y pañales. Claro, ¿quién decidió esto? El jefe del PAMI, Esteban Leguizamo, punto del ministro de Salud, Mario Lugones. Acuérdate el nombre de Leguizamo, porque de los 4 oferentes que había hasta ahora, consorcios de droguerías de servicios, como se las llama, o de empresas que producen directamente estos pañales, 3 presentaron cartas de queja explicando que no podían presentarse a la licitación porque, por ejemplo, exigía 15.000 estanterías, 15.000 racks, que justo el año pasado había instalado en su nuevo centro de logística y distribución, ¿quién? El Grupo Urbano. Este grupo que les digo comparten Román y Clarín. Claro, la denuncia incluye cambio de condiciones, direccionamiento del pliego y no solo eso, también un deterioro en la calidad del producto que van a recibir los beneficiarios. Sí, los afiliados al PAMI que ya dejaron de recibir remedios que recibían gratuitamente, ahora van a recibir pañales que tienen menos gramaje, o sea que aguantan menos orín, que tienen cintas más débiles porque le bajaron la exigencia de adhesivo a las cintas, lo cual también va a hacer que esos pañales sirvan menos, que eventualmente parte del orín que no contengan termine en la ropa. Y bueno, el deterioro para el afiliado no se va a condecir en un ahorro, con un ahorro, como dijo hoy Adorni, sino más bien con una mayor rentabilidad empresarial, aun cuando digan que eliminan intermediarios. Claro, este caso de presunta corrupción, un caso en el cual hay denuncias formales por escrito presentadas por empresas que con el correr del tiempo van a hablar porque van a dejar gente sin trabajo o porque le van a empezar a vender a este grupo pero van a tener menos rentabilidad porque se la va a comer el distribuidor. Es un escándalo que promete crecer y que además se suma sedimentariamente a los otros escándalos de corrupción que, tienen un centro, una especie de sol en el sistema solar, que es Karina Milei. Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, una de las personas más importantes de esta administración, es quien está al mando de lo electoral. Ahora vamos ahí. Pero es quien fue señalada por los denunciantes del caso Libra en un principio. Es quien, nosotros lo mostramos la semana pasada en un informe de Lucía Isikoff, dejó que su secretaria privada maneje a gusto y piacere el ex CCK. ¿Recuerdan, no? Lo que les conté de Spider-Man Sinfónico. Sí, Spider-Man Sinfónico, así se llama el espectáculo que montó la secretaria privada, la empresa de la secretaria privada de Karina Milei en el CCK, con una etiquetera que luego, investigando con Lucía durante esta semana, descubrimos también es propiedad de su empresa. Claro,
fue la comidilla durante toda la semana de todo el área de cultura que se sabe maneja Leonardo Cifeli a nombre de esta mujer, de Karina Milei. Pero además está Karina Milei en el Banco Nación, presente a través de sus máximas autoridades, que tienen un rol protagónico en el armado de la lista porteña que encabeza Manuel Adorni, hombre incondicional de Karina Milei. Y ahora, en el PAMI, libra la pelea contra la gente de Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo. Fíjense cómo la interna en el triángulo de hierro, como lo llama el presidente, empieza a afectar no solamente las regionales del PAMI, donde renunciaron varios, enfrentados entre sí, carinos y caputitos, sino también la prestación que recibe el jubilado, que ya fue ajustado, que ya soportó la peor parte del ajuste fiscal, por lo que se deterioraron las jubilaciones, lo vamos a ver ahora también, pero que también no recibe ya los medicamentos que recibía antes. Claro, si quienes hablan todo el tiempo de corrupción ajena protagonizan un escándalo de corrupción atrás del otro, y si encima la vida se complica tanto en términos económicos, no es casual que pase lo que pasó en las elecciones de ayer. En las elecciones de ayer, en 4 provincias, el que ganó no fue el oficialismo. La que ganó tampoco fue la oposición. Lo que ganó en las elecciones de ayer, lo que más avanzó, fue el ausentismo, la desafección de unas elecciones en las que crecientemente la gente empieza a sentir que no se define nada. Este es el cuadro de la participación, según la justicia electoral de cada provincia, en las elecciones en las 4 provincias, ayer y hace 4 años, en las legislativas de plena pandemia. En Chaco votó la mitad del padrón ayer. Habían votado 2/3 en 2021. Insisto, en un momento en el que votar para alguien mayor, por ejemplo, podía significar la infección y la muerte. En Jujuy votó el 65% y había votado el 70% 4 años atrás. En Salta también cayó al 59% del 64% que había marcado el 2021. Y en San Luis también, aun cuando celebraron una de las más altas participaciones en los comicios, fue mucho menor y con mucho la diferencia, 12,5%, 12 puntos porcentuales menos, que en 2021. Claro, se confirmó un dato que ya se venía viendo en las constituyentes y primarias para concejal en la provincia de Santa Fe, que fue el distrito que abrió este año electoral. Ahora ya están todos en modo campaña, pero esto es el dato más sobresaliente de una elección en la cual Milei, bueno, como hace siempre, sobreactuó un festejo sin tener demasiado que festejar. Fíjate, en Jujuy, el único lugar donde fue solo el gobierno, el único lugar donde la ultraderecha presentó candidato e intentó ganar por las suyas, estrategia de Karina Milei, quedó a 15 puntos, segundo a 15 puntos del radicalismo de Carlos Sadir, gobernador, que a su vez representa al histórico Gerardo Morales en la provincia. Claro, en el resto de los distritos lo que hicieron fue seguidismo de los que ya ganaban. Ayer el dato es que los oficialismos provinciales se impusieron, pero eso habla de la gobernabilidad provincial, no de la fortaleza de un ejecutivo que, como digo, cuando se presenta aparte, pierde. En San Luis hubo una lista llamada Viva la Libertad Carajo, que sacó 5 puntos. Pero claro, Claudio Poggi, el gobernador de San Luis, que enfrentó a sus padrinos, a quienes lo ungieron en ese lugar, en la política, que son los Rodríguez Sá, los enfrentó con éxito, los derrotó a los Rodríguez Sá. Probablemente les haya dado el golpe de gracia. Es un aliado del gobierno, pero ¿se puede contar como un triunfo del gobierno? En Chaco o en Salta. En Salta el olmedismo, en Chaco el radicalismo de Sedero. Claro, son apuestas por ganador que
le pueden dar algo de fortaleza legislativa si pusieron gente en las listas, pero que no hablan de la salud del proyecto presidencial en términos de su raigambre social. Lo llamativo es ver a Milei celebrando haber ganado en Salta capital o en Jujuy capital. Son fenómenos urbanos que, es cierto, hace bien en celebrar porque ganó, pero que lucen bastante módicos con todo el apoyo que tiene Milei. Milei acaba de recibir un préstamo récord fuera de regla del Fondo Monetario. Gigantesco. Similar al que también fuera de regla obtuvo Mauricio Macri. No del mismo monto, pero sí de la misma magnitud para el momento económico. Tiene el apoyo de todo el gran capital. Lo apoyan unánimemente todos los empresarios, a cambio de negocios, bueno, como el que les acabo de describir. Lo apoya todo el aparato mediático, que no habla, salvo muy contadas excepciones, de todo esto. Y festejan que ganan en 2 capitales de provincias no tan pobladas. Digo, para el apoyo, para el despliegue de poder que tiene hoy tras de sí Javier Milei, no parece haber demasiadas razones como para salir a cantar el gol, ¿no? A gritar el gol. Bueno, ya se había visto en Santa Fe esta indiferencia récord, pero con algo muy particular, un corte de clase. Lo hablé con una concejala de Rosario, con Karen Tepp, que me decía, fíjate lo que pasó en Rosario. En los circuitos electorales del centro hubo más del 60% de participación. En los de la periferia, en donde viven los más pobres, entre el 43 y el 45%. Todos. Lo que se vio en Rosario es algo que hay que terminar de contrastar en las elecciones de ayer, distrito por distrito. Todavía no está el recuento definitivo, publicado al menos en todos los casos, pero lo que parece es que los pobres están dejando de votar. Que la gente en general está dejando de votar, pero que en particular la gente pobre está renunciando a las urnas. Y esto me parece que puede ser algo que en las elecciones de este domingo en la ciudad de Buenos Aires se repita, aun cuando en la ciudad de Buenos Aires se disputa algo más que la mitad de los legisladores. Hay un montón de rutilantes figuras de la política nacional y hay mucha guita también puesta en llevar a la gente a los colegios para que ponga el voto en la urna, para que esto no se repita, al menos en esta magnitud. Milei, que sabe que le entró la bala del PRO en el caso de la ley de ficha limpia, intentó, con una hipótesis bastante aventurada, convencer a la gente esta mañana en el reportaje que estaban comentando en Duro de Domar con Mariana Bray, de que en realidad ficha limpia, una ley pensada por Macri para que no se pueda presentar a elecciones Cristina Fernández de Kirchner, porque es una ley con nombre y apellido, claramente, no salió por un pacto entre Macri y Cristina Kirchner. Realmente hay que forzar la lógica, como ya lo hace habitualmente el presidente, para creerle, pero escúchalo vos, por ahí le crees. Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. No hay ninguna guerra, es una elección, es democracia. Lo que se solía presentar antes de ir a las urnas en democracia son argumentos contrastables, elementos para la discusión, para el debate público. Eso se está perdiendo en este mar de desorientación que deliberadamente el gobierno busca expandir a diestra y siniestra. A esto que dijo Milei le contestó Silvia Lospenato, la candidata de Macri a la cabeza de la lista de legisladores, que dijo esto. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina
Es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino. Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz, porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría, los argentinos, que queremos vivir en un país sin corrupción. Se sumó Mauricio Macri también a las respuestas al presidente Javier Milei cuando lo interceptó Lautaro Maislin hace un par de horas. Esta noche, ya había caído, creo que el atardecer ya había caído la noche, a quien le dijo esto. Twitter, Mauricio, sobre lo que dijo hoy Javier Milei, habló de un pacto entre usted y Cristina Kirchner, usted para ensuciar y sacar una ventaja electoral y Cristina por ficha limpia. Ya dije lo que dije, ¿no? Que para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar y la verdad que, bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque la verdad que me da mucha tristeza. Una alucinación. Sí, bueno, ¿vos lo crees eso? ¿Las alucinaciones? No, en lo que dijo el presidente, ¿vos creés que hay...? No da. ¿Y cómo afecta esto a un posible acuerdo en la provincia? No voy a emitir más opiniones. Estamos concentrados en el 18 a votar para cuidar lo que logramos en estos 17 años, porque el PRO es el cambio con equilibrio, con respeto republicano y porque además se transformó en una discusión de valores. Si es la verdad que lo representa Silvia Los Penato o la mentira y la oscuridad de todo lo que ha pasado alrededor de ficha limpia. Alucina de manera cósmica, dice Macri, con quien, bueno, uno no puede más que coincidir, ¿no? ¿Cómo va a haber de vuelta un pacto entre quien redacta un proyecto de ley para que no se pueda presentar una persona y esa persona? Es lo que pretende Milei que la gente crea para salvarle la ropa a un Manuel Adorni que, bueno, tiene que ganar o ganar. Si no gana, la tiene complicada. En un escenario en el cual, bueno, la atomización de la oferta de la derecha luce peligrosa, porque muchos, incluso simpatizantes de las ideas más reaccionarias, más violentas que esboza el gobierno, van a ir y van a votar por Ramiro Marra, por ahí. O van a ir y van a votar por Yamil Santoro. Claro, algunos estarán volviendo al macrismo, a los penatos, algunos de los más furibundos antikirchneristas, porque verán que efectivamente Milei boicoteó un proyecto que iba en contra de su enemiga histórica y mandó a 2 senadores que siempre votaron con el oficialismo. Todo el año pasado, en todas las instancias, los misioneros de Rovira votaron con La Libertad Avanza, a boicotear un proyecto que perdió por un voto. O sea, sin ellos dos salía la ley de ficha limpia. Ahora, esto y lo que pasó en Santa Fe parece ser más que ausentismo. Parece ser una especie de desafección del electorado respecto de los dirigentes. Una desafección, una sensación de que es en vano votar. Lo señaló Federico Aurelio, se lo contó a Jorge Liotti en una de sus brillantes notas del fin de semana en La Nación, que le dijo: nos están respondiendo a las encuestas que hacemos. Federico Aurelio hace encuestas para el oficialismo. Nos están respondiendo, cuando le preguntamos a quién van a votar, 10 puntos más que no piensan ir a votar. Era el 35%, ahora es el 45%. Claro, eso no sale en las encuestas. En las encuestas sale a quién van a votar los que dicen que van a votar a alguien. Pero ese salto, en general, es un dato soslayado en el análisis político. Claro, en parte esto es un triunfo para Milei, que representa la pospolítica, representa la conquista final del gobierno por parte de los dueños de la Argentina, ¿no? Son ellos quienes están siendo beneficiados, son ellos a quienes fue la gigantesca transferencia de recursos que parte de los bolsillos de trabajadores, de jubilados, de estatales, ahora lo vamos a ver. Pero además de un triunfo para Milei, es algo entendible que la gente sienta que no cambia nada a quien vota.
Son casi 15 años de estancamiento económico y son frustraciones con gobiernos de distintos signos. Frustraciones que además se repiten en otras latitudes, con un capitalismo que cada vez exige más de cada trabajador y cada vez le entrega menos. Pero, aún siendo entendible, no es cierto. No es cierto que no cambie nada. Porque cuando uno ve las paritarias, por ejemplo, se da cuenta de que el gobierno es muy parcial al ponerle un cepo a los sueldos, al pisar las paritarias, y que eso no lo hacen todos los gobiernos. Algunos gobiernos lo hacen y otros gobiernos no lo hacen. Así como algunos gobiernos gastan más y otros gastan menos, así como algunos reprimen más y otros reprimen menos. Bueno, el secretario de Trabajo, dentro del Ministerio de Capital Humano, decidió no homologar la paritaria de comercio, la más grande de las paritarias por la cantidad de afiliados que involucra, más de 1.200.000 empleados de comercio, que pactaron con la Cámara Patronal lo siguiente. Mira, ahora vamos al gráfico, pero poneme la de las condiciones que se pactaron entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara, tanto la Cámara Argentina de Comercio como CAME de las medianas empresas. Bueno, se negoció esto. Una suma, escuchá, léelo porque es realmente, en absoluto es una gran conquista o algo que pueda poner en cuestión la estabilidad de ninguna economía. 35.000 pesos de suma fija para abril y mayo, 40.000 pesos para junio, que se incorpora al básico, un salario básico de un palo 100 recién en junio, con subas porcentuales, en todos los casos menores al 2%. En marzo hubo 3,7% de inflación. En abril, hoy le dio a la Ciudad de Buenos Aires 2,3%, pero la Núcleo, te decía, dio 3%, y todas las consultoras dicen que a nivel nacional dio entre 3 y 3,3%. Bueno, para ese abril de 3 al 3,3%, aunque dé menos, aunque dé 2,5%, les dieron 1,9%. A mayo 1,8% y a junio 1,7%. Hasta incluso habían pactado un sendero descendente. Eso aceptaron los representantes de Armando Cavalieri al frente del Sindicato de Comercio. El sendero es ultra conservador. Ahora sí, míralo gráficamente, cómo se desempeñaba el poder adquisitivo del salario mercantil con la pauta del 1% por mes. Estaba condenado a caer durante todo este año con la inflación proyectada, pero ya está cayendo desde enero. Había empezado a recuperar el año pasado cuando empezó a frenarse la inflación. Pero fíjate, el acuerdo firmado permitía recuperar parte de lo perdido sin recuperar lo perdido a principios del año pasado y sin embargo no lo homologaron. En amarillo tenés el aumento con la suma fija sin los porcentajes y debajo la pauta del 1% por mes, que es una condena a la indigencia. Claro, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, decidió no homologar esta paritaria archiconservadora y lo hizo con un comunicado donde dice que simplemente va a analizar la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general en relación con la homologación de la última paritaria del sector de comercio. Un hallazgo de Matías Cremonte, antes de la próxima placa. Matías Cremonte, abogado laboralista, me decía el viernes, la última vez que un gobierno se negó a homologar paritarias porque eso afectaba el interés general fue en 1975. Después de esa decisión, un paro general de la CGT con movilizaciones no solamente logró revertir la medida e imponer la homologación, sino que debieron renunciar los ministros Celestino Rodrigo y José López Rega. Fue cuando empezó el declive final del gobierno de María Estela Martínez de Perón, en un contexto no solo de espiralización de la inflación, sino también de la violencia callejera y política. Pero esa expresión
de un gobierno que está dispuesto, ahora que no tiene ancla cambiaria, porque le tuvo que entregar al Fondo Monetario la tablita de Caputo y Bausili, a reforzar el ancla salarial, o sea, a usar los salarios deteriorados de los trabajadores de todos los sectores para intentar mantener su único argumento electoral, la baja de la inflación. Una baja de la inflación que, como te decía, como te mostraba recién, no termina de consumarse, no termina de estabilizarse. A esta altura, según el Milei de diciembre, ya debería haber 1% mensual de inflación y hay el cuádruple. Claro, esto es una situación generalizada. La consultora CP de Federico Pastrana comparó los convenios colectivos de trabajo, los 21 convenios colectivos de trabajo más numerosos, con la inflación. Cada uno de los meses enlistó los positivos, los que le ganan, y los negativos. Ahí tenés de agosto a marzo, de agosto del año pasado a marzo de este año. En agosto eran mitad y mitad. 10 ganaban, 11 perdían. En septiembre, cuando empezó a bajar la inflación, muchos más los que ganaban. Mensualmente estoy hablando, 15 a 6. En octubre eso se mantuvo, en noviembre también, en diciembre se revirtió y a partir de ese momento todos fueron acuerdos a la baja. En marzo, fíjate, 20 pierden y apenas uno gana. El de quien estuvo la semana pasada aquí con nosotros, Daniel Jofra, el referente del gremio de los aceiteros. Claro, esto es el reflejo institucionalizado de algo que detectan las estadísticas económicas. Este gráfico que vas a ver ahora es del salario real privado registrado promedio de toda la economía. Este es un trabajo de mate de nuestro equipo de investigación rosarino que trabaja para varios gremios y que, fíjate, haciendo 100, base 100, digamos, en noviembre de 2023, cuando asume Milei, muestra el deterioro inicial del 10%, la rebanada del salario que se llevó la devaluación de Caputo de aquel diciembre, luego el deterioro del ajuste de 2023, fíjate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, la recuperación de la segunda mitad del año pasado, cuando el gobierno no casualmente empezó a hacer pie políticamente, y el estancamiento. Estancamiento digo para ser generoso, porque en febrero ya se ve, fíjense, de 99 a 98, el reflejo de lo que veíamos en el gráfico anterior de las paritarias. Ahora, en todo ese lapso, ¿cuánto perdió el laburante privado promedio en blanco? Casi 2 palos. Fíjate, son, para decirte bien, la guita, un palo 966.000 pesos. Eso es lo que perdió cada trabajador asalariado promedio, acumulando todo el gobierno de Milei hasta ahora. No son los que peor salieron, ¿no? Porque, claro, estos, además de haber perdido en las paritarias, compensaron con horas extra. Lo veíamos el lunes pasado también. Muchos de estos, esa recuperación la sostuvieron en noviembre, diciembre, enero, febrero, trabajando más. Bueno, eso no lo tuvieron, por ejemplo, los estatales, que vienen perdiendo mucho más que esto, que vienen perdiendo, si sumás todos los meses, casi 6 palos por cabeza. No porque ganen más, ganan menos, ganaban menos al principio, pero el hachazo inicial fue de 20 puntos y nunca recuperaron nada de lo perdido. Ahí está la pasividad de los gremios estatales, ahí están los despidos, ahí está la motosierra aplicándose con ferocidad, tanto en la administración pública nacional como en la municipal. Ahora, ¿quién te decía que soportó el peor peso del ajuste? Los jubilados. Los mismos jubilados que ahora van a recibir peores pañales y más caros. Ellos perdieron cada uno 3.120.000 pesos en lo que va de la gestión Milei. Fíjate, porque el gobierno dice, miente Caputo, que en dólares es la más alta, que en poder adquisitivo, qué sé yo. Claro, lo que oculta es que congelaron el bono en marzo del año pasado, hace ya 1 año y 2 meses, en 70 lucas y no lo actualizaron más. Eso hizo que ese 25% que llevan perdido
en este momento los jubilados, acumulara, al principio fue más, al principio fue 40, acumulara más de 3 palos por cada uno de ellos y ellas. Claro, es uno de los emergentes de estas últimas semanas la protesta de los jubilados. Lo vimos al padre Paco Olivera la semana pasada en la manifestación, lo golpearon. Mientras estaban reunidos los cardenales en el cónclave, un cura comprometido con el pueblo presente ahí, le pegan de manera escandalosa en el medio de una protesta y él dijo algo muy cierto. Estoy bien, me pegaron. Los que están mal son los jubilados. Claro, esto es algo que va a seguir pasando en la medida en que esos 6 palos que perdió cada estatal, esos 2 palos que perdió cada privado, estos 3 palos que perdió cada jubilado, no se recuperen. Pero se superpone con la bonanza de los beneficiarios de esta transferencia. Yo lo muestro todos los lunes con alguna otra gráfica, alguna otra placa. En este caso una que me acercó Gustavo García Zanotti con datos del Banco Central de Uruguay. Fíjate las inversiones de los argentinos en Uruguay, según el Banco Central Uruguayo, cómo aumentan entre 2023 y 2024. Son las más cuantiosas. Pobres los uruguayos, tienen invertido mucho menos que los argentinos, la 1/4 parte que los argentinos en su sistema financiero. La Argentina es la línea celeste, la de más arriba, esa que en 2022 eran 14.000 millones de dólares y que ahora supera los 20.000 millones de dólares. Claro, estamos hablando de una montaña de guita que se traspasó a los grandes, no sé, no es habitual que uno tenga cuenta en Uruguay, ¿no? Después hay otros más sofisticados que la tienen, como el ministro Caputo, en Isla de Man. Pero ya los que la tienen en Uruguay, bueno, tienen un buen pasar, digamos. Bueno, las inversiones de los argentinos son, en los últimos 2 años, las que más crecieron en Uruguay. Un espejo perfecto del deterioro de los saberes de los cuales hablábamos antes. Pero no es solamente una cuestión de injusticia distributiva. La economía argentina está en una trampa muy compleja, porque su fragilidad creciente, como decía, un estancamiento de casi 15 años, pareciera no dejar espacio para una disputa en la mejora en la distribución del ingreso o en los ingresos. Y sin embargo, no hay forma de salir de esta situación de estancamiento si no mejoran los ingresos populares y si no empieza a convenir producir algo para vender algo acá en la Argentina. Porque el déficit comercial con Brasil en abril volvió a dispararse. Crecen 40% las compras a Brasil, caen 20% las ventas a Brasil. Es obvio que la plata dulce no funciona cuando no hay plata. Bueno, esa encerrona todavía no tiene traducción electoral. Esa idea de que hay que distribuir para crecer y no crecer para distribuir, como dicen los teóricos del derrame, de 1000 maneras distintas, ¿no? Algunos con un lenguaje más elegante, otros más a lo bruto, como Milei. Es una idea que todavía no tiene quien la defienda en las urnas con eficacia. Hay fenómenos aislados, hay momentos, pero por ahora nadie consigue enamorar diciendo eso a una mayoría, ni siquiera a una primera minoría. Por eso cunde la apatía, por eso crece la desafección por los comicios. Y también por eso pasan cosas raras, como que una zurda, por ejemplo, convoque en la Feria del Libro a más gente que cualquier escritor, o que cualquiera de los periodistas o incluso políticos que presentaron sus libros en la edición que cerró ayer. Sí, me refiero a Miriam Bregman, con quien ya mismo vamos a hablar de esta crisis política.